Hola, buenas noches. Esto es Todo se sabe. Yo soy Milagros Leiva y bueno, hoy día voy a hacer un programa especial sobre Lavallato. Yo les prometí que de vez en cuando en el programa vamos a hacer análisis de fondo, vamos a tratar de mirar el bosque y no solo quedarnos en lo coyuntural, en lo circunstancial. Y creo que el Lavallato nos ha dejado bastante consternados a todos los peruanos porque es una recatafila, una avalancha de información que nos viene desde la Fiscalía y desde varios entes, no solo del Perú, sino extranjeros, en los que nos están demostrando pues, que en varios gobiernos lo que se hizo fue tomar al Estado peruano como un botín. El 21 de diciembre del 2016, de hecho, fue el Departamento de Justicia de Estados Unidos que informó a la prensa en general que la constructora Odebrecht había pagado muchos sobornos entre el año 2004 y 2015. De hecho, la información precisa es que pagó 29 millones de sobornos para conseguir grandes licitaciones. Uno de los más implicados en esta noticia fue el expresidente Alejandro Toledo, que hoy está en Estados Unidos y todos los peruanos estamos pendientes del proceso de extradición. A Toledo se le acusa, entre otras cosas, de haber recibido 20 millones de sobornos de Odebrecht. Hoy también se sabe que Camargo y Correa también lo aceitó. Y al final no sabemos cuánta plata recibió Toledo por beneficiar y por ser presidente. Después de eso está, por supuesto, comprometida la gestión de Alan García con la línea 1 del metro. Y hay ya funcionarios de su gobierno detenidos. No sabemos hasta dónde llegan las ramificaciones en este sentido. Luego, por supuesto, Ollanta Humala y Nadine Heredia están más que metidos en el bailetón. Ellos hoy día están detenidos con prisión preventiva. A Ollanta Humala y Nadine Heredia se les acusa, entre otras cosas, de haber recibido dinero para la campaña no solo de Odebrecht, sino también de OAS. Y en medio de todo este vendaval han ocurrido las declaraciones, las delaciones premiadas tanto de Marcelo Odebrecht como de Barata, que comprometen, entre otras personas, a líderes como Keiko Fujimori, como Alan García, como Susana Villarán, la ex alcaldesa. Está más que metida hoy día en un tremendo lío judicial porque también se sabe por delaciones de Valdemir Garreta, este famoso publicista que le hizo la campaña a Lula, que ayudó en Ecuador a Correa, que amigo íntimo de Evo. Hoy se sabe, según él, que le pagaron $3 millones por la campaña a él y a Fabre. Y bueno, Susana Villarán ha dicho que ella nunca ha recibido un sol. En fin, todos dicen que nunca han recibido un sol y que todo es una mera persecución política, pero la Fiscalía está dando, a veces para muchos a paso lento, pruebas de sus corroboraciones y está comprometiendo a presidentes, a ministros y también a gobernadores, como fue el caso de Félix Moreno. Esto es un micro resumen de lo que ha ido pasando con Odebrecht. Luego viene OAS, luego viene Camargo y Correa, André Gutiérrez, Queiroz Galbao. En fin, tenemos el Lavallato para rato. En Brasil, de hecho, las investigaciones comenzaron en el 2013, en junio del 2013, y miren cuántos años después empezamos a ver los daños colaterales en toda América Latina. Para este programa hemos invitado a 6 personajes de diversos sectores para hacer el análisis serio y preciso de acuerdo a sus carreras también, ¿no? La primera es, voy a empezar por las mujeres. La primera invitada es la congresista Jenny Vilcatoma, que además ha sido fiscal, que además ha sido procuradora y que es una de las personas que más levanta la voz en el caso Lavallato a través de sus cuentas y a través de sus entrevistas. Con ella vamos a analizar bien todo lo que significa Lavallato en el Perú. Luego está también, por supuesto, la presidenta de la Comisión Lavallato en el Congreso, que no duerme porque la información es tan abrumadora que la congresista Rosa Bartra le faltan manos y ojos para pasar las páginas y para leer el contenido de las acusaciones. También hemos invitado a una periodista que desde el inicio estuvo investigando todo lo que significó esta investigación, no solo en el Perú. Ella sabe mucho de lo que ha ocurrido en Brasil y en el mundo. De hecho, es la directora
de uno de los portales más serios de investigación, es Milagros Salazar, de convoca.pe, y ella va a estar hoy día también en el programa. Y luego he querido invitar a un abogado penalista que sabe más o menos, y creo que nos va a detallar cuántos años de prisión le va a caer a cada uno y cómo están estos procesos judiciales, si él siente que hay un debido proceso y si cree que la Fiscalía está haciendo bien su trabajo o no. Y luego he invitado a Carlos Caro, no he mencionado, el doctor Carlos Caro, un reconocido penalista, está hoy con nosotros y con él vamos a analizar el lado judicial. Y el lado económico lo explotarán bien dos personas. Primero, Carlos Adriancén, que a mí siempre me encanta entrevistarlo porque él no se calla, sin anestesia, dispara nomás. Y la economía ha sufrido mucho por el caso Lavallato. Hay quienes dicen que todo se ha detenido por culpa del niño costero y por la culpa de la corrupción. Y Carlos Adriancén, por supuesto, tiene un punto de vista y quiero además hacer hincapié con él en el decreto de urgencia 003. Y Gustavo Guerra García. Gustavo Guerra García lo he invitado además porque él no solo va a hacer un análisis de fondo, como buen profesional que es, sino también como exfuncionario y como ex brazo derecho. Entonces, muy pocos brazos derechos y muy pocos funcionarios de entonces quieren participar cuando yo quiero hablar de Lavallato. Gustavo Guerra García sí ha dado la cara, él es de hecho uno de los que ayudó y apoyó más a Susana Villarán y vamos a ver qué nos cuenta hoy día de todo lo que está ocurriendo. Así que, señores, bienvenidos al programa. Yo sé que Lavallato nos tiene perturbados, consternados, indignados a todos, pero es mejor que haya sucedido. Es mejor siempre llegar a la verdad, porque en el Perú, siempre lo voy a decir, la gente decente es mayoría. El problema es que los malos siempre hacen mucho ruido. Así que bienvenidos a todos esta vez, ya regresamos. Lavallato, ¿cómo ha afectado el escándalo de Odebrecht a nuestro país? Creo que hay muchas respuestas y hoy día vamos a hacer un enfoque interdisciplinario sobre lo que ha ocurrido en los últimos meses en nuestro país. Congresista Jenny Vilcatoma, yo quiero darle la bienvenida y antes de hablar con la presidenta de la Comisión Lavallato, quiero saber su punto de vista, porque además usted ha sido fiscal y ex procuradora. Y además, quizá fue la primera persona que nos alertó a todos los peruanos cuando contó cómo el ministro Figalo, el ex ministro Figalo de Justicia, le dijo en algún momento que cómo osaba meterse e investigar a Odebrecht si Odebrecht ponía y sacaba presidentes en América Latina. A la luz de los hechos, yo quiero plantearles esta primera pregunta a todos. ¿Qué ha significado para usted Lavallato? ¿Cómo cuando piensa en esta operación tremenda de corrupción de funcionarios para ganar licitaciones, qué es lo que más le sorprende y qué es lo que más le escandaliza? Buenas noches. Buenas noches, Milagro, gracias. Considero que este caso de corrupción transnacional está obedeciendo en este momento una gran estrategia de talla internacional para que la empresa Odebrecht, como líder de esta organización criminal, y en cada país empresas muy poderosas, consorciadas, figuras políticas, logren impunidad. Es por eso que vemos por parte del Ministerio Público de nuestro país, que no es ajeno, porque también está sucediendo en otros países, no se apertura por el delito de asociación ilícita para delinquir, no se apertura una investigación preliminar a empresas que definitivamente tendrían que serlo en este momento, no se adoptan acciones para cautelar el pago de la reparación civil desde el Ministerio Público, como lo ordena el Código Procesal Penal. Se están proyectando una colaboración eficaz en cuyos beneficios van a hacer que Odebrecht y sus representantes queden libres de polvo y paja. Y esa no es la idea, Milagros. Son delincuentes que le robaron a nuestro país. Son colaboradores, sí, deben beneficiarse, pero no tienen que salir pues libres de polvo y paja y sin que se pague la reparación civil al Perú. Pues considero que todo este accionar selectivo de investigación por parte del Ministerio Público obedece a esta gran estrategia que tiene Odebrecht en su desesperación por tener un mañana en estos diferentes países donde se han cometido estos graves actos de corrupción. Y en el plano político, ¿qué es lo que más le escandalizó? Nada me escandaliza, nada me sorprende. Yo conocí desde el gobierno del señor Ollanta Humala, es más, de cuando yo fui fiscal en la región Ancash, y al enterarme que una persona había sido
asesinada, como era el ex presidente regional, el señor Sánchez Milla, y como el señor Nolasco habían sido atentados cuando denunciaban que la empresa Odebrecht había ganado la concesión de la construcción de la carretera Chaca-San Luis mediante el pago de coimas, ahí conocí realmente que la muerte asomaba respecto a todo interés de Odebrecht de ganar una licitación. O sea, no solamente hablamos de actos de corrupción, de políticos pagados, sino que habían llegado ya personas a morir. A raíz de eso fui investigando, comprometiéndome con el tema, un tema que no me ha dejado hasta el día de hoy. Y por eso usted dice que nada la sorprende. Nada me sorprende. Muy bien, quiero además anticiparles que les voy a dar 2 minutos a cada uno para luego poder ir a las réplicas. Congresista Bartra, usted se va a pasar a la historia porque está presidiendo una de las comisiones más importantes que hoy tiene nuestro país, básicamente por la gravedad de los cargos, ¿no es cierto? Lamentablemente ya tuvimos una comisión en el Congreso pasado que no llegó a nada. Y entonces, o llegó a dictámenes que ni siquiera se discutieron en el Pleno. Usted nos ha prometido cuando se le eligió como presidenta de la Comisión Lavallato que iba a llegar a la verdad, caiga quien caiga. Y entonces hay mucha gente que está yendo a su comisión. Y yo le quería hacer la misma pregunta. Cuando piensa en Lavallato, ¿qué es lo que más le genera? ¿Indignación, impotencia, frustración? Yo creo que todo lo que usted acaba de mencionar y más porque yo vengo del interior del país. Vengo de donde yo provengo, están las provincias, los distritos más pobres del país. Esta exclusión, este hecho de que haya gente que muere en los pasillos de los hospitales, en hospitales que literalmente han perdido total capacidad para atender, que no se desarrollan como deberían, no hay tecnología en los colegios. Hace poquito, en el fenómeno del niño costero, la pared de un colegio se cayó y costó la vida de una criatura dentro del colegio. Y pensamos que todo esto podría ser diferente si es que no nos hubieran robado tanto. Lo que genera, por lo menos en mí, es compromiso. Compromiso de honrar la voluntad de los electores que confiaron y nos trasladaron su poder para poder, en este caso, hacer investigación, hacer control político, para mostrar la verdad. No buscando necesariamente ejemplificar o sancionar, pero sí buscar cumplimiento de la ley, sí buscar respeto por las instituciones, sí mostrarle al Perú la verdad completa, y eso es verdad y me ratifico, caiga quien caiga, porque creo que hemos llegado a un punto de no retorno. Si ahora no nos comprometemos todos, si ahora Ejecutivo, Legislativo, Judicial, sociedad civil, no nos comprometemos para marcar un rumbo diferente en nuestra historia, luego hablaremos de nuevas comisiones investigadoras y esta será la historia sin fin de nuestro país, porque hay que recordar que vivimos corrupción desde la época de la colonia y hemos pasado a la republicana y seguimos. Sin embargo, creo que en este momento sí podemos darle realmente un giro a nuestra historia. Caiga quien caiga, incluso estén funcionarios o líderes de su partido. Es caiga quien caiga, Milagros. Y desde la comisión nosotros estamos llevando una investigación que creo que nadie puede cuestionar, salvo aquellos que tienen temor natural de ser convocados, puede deslegitimar el trabajo que hacemos. Es, primero, absolutamente público. Cualquiera puede acceder a los interrogatorios. Y por lo tanto pueden dar fe de la imparcialidad, de la objetividad, de la pluralidad política en la participación, porque mucho se dice es una comisión fujimorista y por lo tanto no se va a llegar a nada. Y eso hay que decirlo con claridad. Eso no es cierto. Solo somos 2 parlamentarias de Fuerza Popular en una comisión de 7. Todas las fuerzas políticas están representadas y el esfuerzo es enorme, el desafío es enorme, pero creo que existe la convicción, existe la capacidad y existe la fuerza para impulsar desde este poder del Estado una investigación que debe llevarse hasta el final. Muy bien. Milagros Salazar, usted empezó a analizar lo que significó esta estrategia que montaron las empresas brasileñas para ganar grandes licitaciones con el entrecomillado de apoyar bien a los políticos desde Castillo de Arena. Recuerdo muy bien sus informes y desde Castillo de Arena ha ido transitando por las operaciones políticas en Brasil con Lavallato
Y además usted nos ha alertado, Milagros, que no solo es Odebrecht, que viene OAS, que viene Camargo y Correa, que es Calvao, Andrés Gutiérrez, etc. Y poco a poco hemos ido conociendo a través, por ejemplo, de portales como Convoca, los entre líneas, ¿no es cierto?, de las informaciones que vienen de Curitiba. Viendo el bosque, ¿qué es lo que más le ha impresionado de la acción de Odebrecht en nuestro país? Bueno, el caso Lavallato, más que el caso Odebrecht, porque están involucradas una veintena de compañías brasileñas investigadas en Brasil, quizás es el caso de corrupción más importante de América Latina, porque envuelve el nivel de altos funcionarios que envuelve. Lo que a mí como periodista me sorprendió fue conocer que existe una empresa como Odebrecht que tenía una división de operaciones estructuradas, una oficina para pagar sobornos, con ejecutivos, empleados, para diseñar una estructura financiera que permita ocultar quién era el beneficiario final, para poder ocultar que detrás había un presidente, de toda la cadena, digamos, de distribución del dinero, de cómo la corrupción se ha sofisticado cada vez más, cómo la corrupción busca mecanismos para legalizar ciertas acciones a través de la influencia para aprobación de normas especiales que terminan penetrando, digamos, el sistema jurídico y generando estados de privilegio para que un grupo, en este caso de compañías, pudieran acceder a contratos de obras públicas, de uso público, que además para su ejecución detrás habían demandas históricas, como en el caso de la Interoceánica, demandas sociales de la población que quería una carretera para poder estar conectada, para poder que existiera dinamismo económico, y detrás de esa demanda social lo que había era mentira, había traición, había coimas. Eso realmente, yo he visitado los pueblos, los lugares por donde atraviesa la carretera interoceánica, y he visitado otros lugares donde se han ejecutado estas obras, y realmente es muy duro que detrás de todo ello finalmente había una operación corrupta que estaba de espalda al interés público y se defendía intereses particulares. Y cuando fue descubriendo a través de los reportajes de investigación y de los análisis que nadie se salvaba de la sospecha y a veces de la prueba, presidentes comprometidos, todos, los últimos presidentes, es impresionante, los gobiernos de los expresidentes sobre todo, alcaldesas, gobernadores, ¿qué pensó? ¿Qué pensé? Sí. Bueno, en principio, el deber del periodista es dudar y defender el interés público con información corroborada, sustentada, que ayude a la gente a tomar mejores decisiones sobre sus vidas, y ojalá a los políticos para aprobar políticas públicas que ayuden a la gente a ejercer derechos y garantizar esos derechos. Y cuando pasó todo esto del Lavallato, la verdad explotó. Uno ha escuchado mucho esto de que sí, siempre se paga un soborno, siempre se puede pagar una coima, pero una cosa es que tú realmente escuches, que presumas, pero otra cosa es ver que existe todo un sistema montado para que eso se haga. Exacto. A diversos niveles, ¿no? Desde un rango de presidente hasta funcionarios de otro nivel que están en toda la cadena, ¿no? Entonces eso realmente termina a ser totalmente, bueno, indignante, como ya se ha dicho, pero además entender que en estos momentos, estamos hablando del caso Lavallato, y el análisis de los documentos incautados en Brasil apenas ha sido el 50%, así que tenemos Lavallato para rato, porque hay mucha información por analizar. Mucha información por desarrollar. Doctor Carlos Caro, ¿cómo vamos a hacer? Yo a veces siento que van a faltar fiscales para llegar a investigar, para hacer buenos cuadernos que luego lleguen a debidos procesos y que lleguen además a manos de jueces que no sean aceitados, ¿no es cierto? Porque también hemos visto cómo arbitrajes, esto de Lavallato nos ha también
abierto los ojos sobre muchos estudios de abogados famosos y sobre muchos árbitros que trabajaron no para el Perú, sino en contra de nuestro país, ¿no? Y entonces, desde su perspectiva profesional, ¿cómo vamos a hacer? ¿Qué le ha provocado Lavallato? Fíjate, Milagros, como una cuestión introductoria, ¿no? Primero, este es un caso sin precedentes en la historia del Perú, porque implica la confluencia de tres fenómenos criminales. Por un lado, lo que es la criminalidad económica empresarial. Hay una empresa detrás que proviene de lo que llegó a ser la quinta economía del mundo. Y en la historia está claro que cada vez que los países exportan capital, como en este caso Brasil, siempre hay corrupción detrás. Por eso que la mayoría de los países, como Alemania, España, Inglaterra o Estados Unidos, tienen una serie de normas como la Foreign Corrupt Practices Act para sancionar las prácticas corruptas en el extranjero. Primer fenómeno. El segundo fenómeno es criminalidad gubernamental, que es algo que no es nuevo en el país, pero que asociado con lo que es la criminalidad empresarial ya hace el fenómeno muy potente. Pero más potente todavía es cuando todo esto cobra sentido como una forma de criminalidad organizada. Porque la división de operaciones estructuradas es lo que podríamos nosotros estudiar en Centro, ¿no? Cómo administrar un negocio, pero en este caso, cómo administrar la corrupción. El management aplicado a la administración de la corrupción, con una web especial, con un banco especial, todo con una serie de anotaciones encriptadas. Y lo segundo que yo quería mencionar... Y con contratos... ficticios. Hechos es increíble eso. Con participación de los abogados. Sí, claro. Y lo segundo que quería mencionar es que en verdad este caso no lo descubrió el Perú, o sea, los fiscales peruanos no descubrieron este caso. Este caso se descubrió en Estados Unidos. El develamiento vino en los Estados Unidos porque Odebrecht se ha comprometido a pagar 3.500 millones de dólares, que es la cuota más alta en la historia de los Estados Unidos por pagos en materia de corrupción, por violar la ley de prácticas corruptas en el extranjero, porque Odebrecht cotiza en la bolsa de Nueva York y para seguir subsistiendo tenía que arreglar el problema con Nueva York. Y es a partir de ahí que empieza a gotear el tema acá en el Perú. 29 millones de dólares, que nos pareció en verdad bastante poco desde el primer día, pero ya a la luz de las sumas y restas que todos hemos hecho, los 29 millones han quedado cortísimos. Con lo cual yo coincido con Jenny en el sentido de que la posición de la Fiscalía en este tema es una posición bastante modesta, porque creo que la empresa, fuera del decreto de urgencia 003, que sí le es una piedra en el zapato, desde el punto de vista de la Fiscalía, la posición es muy cómoda, ¿no? Las personas jurídicas no han sido incorporadas en los procesos, no se han embargado, no se han hecho allanamientos, no se han develado, digamos, detenciones para todas las personas que han estado involucradas. El señor Marcelo Odebrecht, que es la cabeza, digamos, de este tema, el señor Barata, no tienen una orden de detención, no hay un pedido de extradición respecto de ellos, y es más, estamos dependiendo y mendigando información de ellos para que ellos, a cuentagota, suelten la información y negocien con el Estado peruano, si es que entregan o no entregan información. El señor Barata se ha dado el lujo, en cierto modo, de decir, primero, devuélveme mi plata, esos 7 millones que han sido congelados. Ha dicho, en segundo lugar, quíteme, digamos, los procesos que tengo en curso, y la Fiscalía lo que hace es querer hacerlo, e incluso violando los procedimientos, porque el juez Carguancho le tuvo que decir al fiscal, oiga, usted en etapa de investigación preparatoria, que es una etapa avanzada, usted no puede sacar a una persona del proceso. Lo que se esperaría en un caso como este es que en verdad todos tengan una orden de detención, empezando por las cabezas de la organización criminal. Pues este es un tema donde hay evidentemente corruptos, pero hay un agente corruptor que en este momento está gozando de una posición bastante cómoda, que son los brasileros. Y la Fiscalía, por el temor de que el caso se les caiga, entonces los tratan de una forma tipo Barbie, ¿no? Bueno, vamos a conversar más sobre este tema, pero permítame, por favor, darle la bienvenida a Carlos Adriancén. Y entonces, hemos visto con sorpresa, Carlos, cómo hubo tanto sobrevaloración y tanto sobrecosto en proyectos como la Interoceánica, como el gasoducto, como la Línea 1, y ahora entendemos por qué no. Y claro, los economistas, quizás pocos, saltaron en su momento para hablar de este sobrecosto, pero cuando uno ve y uno observa que detrás hubo una gran aceitada, la indignación es doble. Y además hemos visto cómo todo esto ha paralizado al país y el gran costo económico que ha sido Lavallato para nosotros. Entonces, desde su perspectiva económica, ¿qué piensa? ¿Qué ha significado Lavallato para nosotros? Lavallato es fundamentalmente, primero, buenas noches a todos. Buenas noches, bienvenido. Fundamentalmente una desgracia, y puede ser una desgracia doble. No por el episodio de corrupción que implica,
sino porque nos contentemos con Lavallato. La historia de la corrupción en el Perú es una historia muy larga. Si miramos solamente desde 1991, que hay cifras de transparencia y del Banco Mundial sobre temas de corrupción, nos ha robado un estimado simple de elasticidad asociada a la percepción de corrupción, el doble del PBI que tenemos actualmente. Alrededor de 13.000 millones de dólares del año 2016 en todo lo que implicó la corrupción. La corrupción no implicó solamente la plata que se robaron, implicó la prostitución de instituciones que ha afectado el crecimiento. Aquí estamos felices, hablando de Lavallato, es un caso interesante, pero esto es mucho más antiguo. En el Ministerio de Pesquería de la dictadura militar se robaban en los muebles, se robaban en las lunas y se hacían fortunas. Y no son los economistas, los abogados, los economistas, los periodistas, todos calladitos en estos años. La corrupción tiene que ver con la prostitución institucional. El hecho de que hoy día tengamos mucho que hacer en términos de tener instituciones creíbles en la policía, en la judicatura y en la fiscalía, en primer lugar, porque alguien tiene que meter presos a los que metieron la ley. Y una cosa muy importante en esta discusión, no es Toledo ni la señora Villarán si fuera culpable, los que merecen justicia, sino todos los involucrados, la secretaria, los peritos, los directores generales y los empresarios. Porque ellos no fueron solos. Porque hay tres tipos de personajes de los cuales no se habla. Los coimeros, burócratas a los que le pago por ser y son coimeros. Tenemos un expresidente que perseguía a los chicos de Lavallato, ¿y cuántos más habremos tenido de eso? Los coimeados, las empresas, ahora las malas, las consorciadas, pero cerramos los ojos a los otros, hasta los que sabiendo algo se quedaron callados en el sector privado. Y finalmente los mini corruptos que nos roban todo el día. El Perú pierde una fortuna. Discrepo, yo soy muy malvado. El Perú no se va a desarrollar si nos gobiernan ángeles del cielo. Somos pobres, requerimos crecimiento, mucha inversión, mucha más inversión de la que tenemos, pero la inversión de a verdad, no OAS y Odebrecht y 3 o 4 pillos. Los inversionistas de verdad requieren predictibilidad judicial y podemos castigar a todos los expresidentes que queramos, pero si no limpiamos el sector público, no constituimos instituciones de a verdad en la fiscalía, en la judicatura y en la policía, como para comenzar a poner orden, el próximo que venga va a ser comprado al peso. El último presidente, con esto acabo, que todos destacamos como honrado Juan, es el arquitecto Belaúnde, pero nadie puede decir que debajo de él no hubo prostitución. El fondo de la historia es prostitución institucional y no es curioso que a todito los embarra. Y hay un último detalle. A quien hay que tenerle mucho respeto es no solamente a los flujos de inversión, sino a la gente decente que trabajó en el sector público, porque de haberlos, los hay. No me refiero a los ciegos, sordos y mudos, sino a la gente que hoy día, siendo inocente, va a caer en manos de ese fiscal que ustedes están pensando o de ese juez que ustedes están pensando y puede ir preso siendo inocente. Muy bien. Gustavo Guerra García, usted ha sido expresidente de Protransportes, ha sido el brazo derecho o el izquierdo, no sé, de Susana Villarán y imagino que tiene muchas cosas que decir sobre Lavallato. El último episodio es Susana Villarán, pero ha empezado hace ya varios meses con Alejandro Toledo y bueno, la recatafila de personajes políticos que han transitado. ¿Qué es lo que piensa, señor? Buenas noches. Buenas noches a todos. Yo lo primero que tengo que decir es, estoy de acuerdo con Carlos, con los dos Carlos, en que corrupción ha habido siempre, ¿no? En el Perú. Vinculada a Odebrecht desde Charcani 5 y Chaimochic y hasta Gambetta. Y hay 36 contratos en donde hoy día están todos bajo sospecha, ¿no? Incluyendo el contrato de Rutas de Lima de la gestión de izquierda de Susana Villarán. El problema, en mi opinión, principal es que en el 2005 yo creo que se da un punto de inflexión con la Interoceánica del Sur en el siguiente sentido. Primero, antes de ese proyecto todo se hacía más razonablemente, incluso durante el gobierno Fujimori, con quien hay muchas discrepancias, pero las obras viales eran de 15 millones de dólares, 20 millones, 50 millones en la mayoría de los casos. De pronto pasamos en un solo proyecto a 900 que terminó costando 2.300. El costo total de la Interoceánica del Sur es 5.000 millones de dólares, los beneficios son solo 1.900 millones de dólares calculados por profesores de la Pacífico. 3.100 millones de dólares de pérdidas, ¿no? Por un proyecto en verdad que se hizo
no en función de los intereses del sur del Perú, sino en función de los proveedores. Y yo creo que ahí habían claras enseñanzas, ¿no? Exoneramos el SNIP, no hicimos el expediente técnico, cometimos todos los errores posibles. Y cosas parecidas han ido pasando después, porque lo más lamentable es que a partir de la interoceánica se estableció una pauta de licitar las obras parecida a la interoceánica y no como los procesos iniciales de concesiones que se hicieron bastante mejor. Yo saqué la red 5 con expediente técnico, con todo pasado por el sistema de inversión pública. Y hoy día relajar el sistema de inversión pública también creo que pone en riesgo las cosas, porque se parece a un esquema de nuevo exonerar. Entonces, yo en general creo que la Fiscalía peruana sola no tiene la capacidad probatoria para un problema de este tamaño, ¿no? En ese sentido, yo creo que la prioridad en el Perú es que, si bien pareciera, ¿no?, que la Fiscalía no actúa contra algunos actores corruptos del Brasil, creo que no lo hace para no poner en riesgo el flujo de información que tiene que venir, porque en mi opinión el flujo importante de información va a venir del Brasil, no de la capacidad de hackear a culpables que tenga la Fiscalía de Perú, salvo que alguien tenga otra opinión. Y en ese sentido, yo creo que las prioridades en el momento del Perú actual es ese cartel de empresas brasileras que lograron comerse la industria de la construcción brasilera, que recompusieron el mercado peruano de construcción hacia ellos, desplazando a los nacionales o subordinándolos en minoría, que se metieron a Angola y a un montón de países, Venezuela, etcétera, que en Venezuela hicieron cosas increíbles que no se necesitaban, igual que la Interoceánica del Sur, otro puente sobre el Orinoco, solo para dar un ejemplo. Yo creo que ellos hayan caído en el Brasil, porque deben haber hecho lo mismo que hicieron en el Perú, es algo bueno. Y que hayan todavía 77 declaraciones premiadas que no sabemos y que vamos a saber, y que haya un acuerdo por firmarse por OAS, por pedido del juez Sergio Moro, es algo positivo. Son 91 declaraciones más que dicen que un tercio de esas tienen que ver con el Perú. Entonces yo creo que lo que hay que proteger es ese flujo de información, que estas empresas no vuelvan a contratar en el Perú y que se purgue el sistema político. Yo creo que si hay que sacrificar algunas cosas para que la información llegue y se sepa qué funcionarios y qué políticos han estado comprometidos, hay que sacrificar eso y tener la información. Así se purgará el sistema político y las multinacionales brasileñas no volverán a ser contratadas. Yo creo que esa es la prioridad de la hora presente. Y caiga quien caiga, aunque sea doloroso para todos, yo creo que para el Perú todo lo que está pasando es súper bueno. Muy bien, el purgatorio va a ser largo y ahora tenemos que ir a la pausa. Pero al regresar yo les voy a plantear lo siguiente. Cuando uno dice la corrupción siempre ha existido, a veces parece consuelo. Pero creo que esta es una gran oportunidad para llegar a establecer que basta de tanta náusea corrupta, de tantos millones, como acaba de decir el economista Gustavo Guerra García, de tanto sobrecosto, y basta de establecer discursos políticos como que soy el gran perseguido o la perseguida, me quieren matar la carrera política y por eso me están denunciando. Entonces, después de la pausa vamos a ir caso por caso para que ustedes también puedan sacar sus conclusiones. Ya regresamos con este análisis del caso Lavallato en el Perú. La noche comienza, ya no hay más secretos, todo se sabe. Sobre el caso Lavallato en nuestro país, y quiero agradecer al Centro Español del Perú por habernos abierto la puerta. Muchas gracias, además a su presidente, al señor Luis Novo, y al señor Rubén Pérez, que es el gerente y que con tanto cariño ha recibido aquí al equipo de Todo Se Sabe. Muchas gracias de verdad por permitirnos hacer este programa de reflexión y de discusión, porque hay mucho pan por rebanar con la corrupción y Lavallato. Entonces, congresista Bartra, yo le quería hacer una pregunta muy directa. Cuando uno va viendo el desarrollo de la Comisión Lavallato, entiendo que va a demorar y que tiene pues sus tiempos, que es así, es el tiempo parlamentario, pero también entiendo que no hay un mea culpa parlamentario, porque muchos de estos sobrecostos, muchos de estos elefantes blancos que se han construido en nuestro país ha sido con anuencia de los congresistas. Fue con... nadie levantó la voz, ni nadie gritó, ni nadie dijo un momentito, aquí parece que se están robando, ¿qué están haciendo? ¿No es cierto? Y entonces, antes de preguntarle, que creo que hay una complicación entre ustedes y el presidente actual, que es el punto de conflicto actual con la comisión, quiero preguntarle por ese mea culpa. ¿No sienten que ustedes los congresistas también pecaron? Milagros,
nosotros nos enfrentamos a el más grande caso de corrupción que se haya conocido en la historia del país. Cierto que hubo antes, coincido, pero este no tiene precedentes. Y yo quisiera preguntarme si es que realmente tenemos la capacidad en este momento como Estado, hablo como Estado, luego voy a referirme rápidamente a lo que usted acaba de preguntar, si realmente estamos en la capacidad de enfrentarnos desorganizados, desarticulados, con una mínima voluntad de cooperación interna, frente a una empresa o un grupo de empresas que realmente han construido toda una estrategia, toda una estructura, que tienen todo, como se describió antes, organizados completamente, estructurados completamente. ¿Qué hacemos como Estado? ¿Qué hace el Poder Ejecutivo para garantizar el resarcimiento por el daño que nosotros hemos tenido, además de ese decreto de urgencia 003 que el Congreso ha tratado de corregir, pero que realmente entiendo desde el análisis que se ha hecho, y también lo comparto, que fue un decreto dado para proteger, no para resarcir, para proteger a los corruptores y a los corruptos, no para resarcir al Estado? ¿Qué se está haciendo desde, nuevamente insisto, con el Poder Ejecutivo, cuando tenemos al líder, al presidente de la República, en lugar de blandir la espada contra la corrupción y liderar como presidente de la República este megacaso, si en lugar de eso se escuda detrás de opiniones de expertos para no asistir? Para decir, no, esto no es conmigo, no, yo no tengo por qué exponer la figura presidencial. Señores, la figura presidencial debería estar en primera línea acá. ¿Qué se está haciendo desde el Ministerio Público, que ya se viene analizando y que se analizó en el primer bloque, para hacer que la justicia realmente pueda, la población, el sistema, nosotros entender que efectivamente está persiguiendo de forma adecuada el delito? Más allá de todo lo que podemos decir, ¿qué realmente se está haciendo? ¿Qué muestras ha dado el Ministerio Público hasta ahora? En el Poder Legislativo, Milagros, y acá voy al punto que usted acaba de poner en la pregunta, nosotros estamos haciendo el mayor esfuerzo con las atribuciones constitucionales y reglamentarias que tenemos. ¿Por qué? Porque efectivamente se había abdicado del rol constitucional de hacer control y fiscalización, porque estos hechos no se habrían dado si hubiésemos tenido un legislativo empoderado, fuerte, que no hubiese sido mesa de partes del Ejecutivo para tramitar leyes como las que se dieron para vulnerar nuestro modelo económico incluso. Esas que muy bien Gustavo Guerra acaba de mencionar, las que exoneraron al SNIP, las que promocionaron determinados proyectos con un marco que impedía incluso el accionar de la Contraloría General de la República, con decretos supremos, decretos de urgencia, circulares de proinversión, todo un andamiaje legal que permitió que la corrupción pudiera llevar proyectos de 600 millones a 8.000 millones, como es el caso de la Interoceánica en soles, y que tengamos en este momento, de los 41 casos que tiene la comisión, un monto solo en sobrecostos de cerca de 50.000 millones de soles, pero esto solo se hizo realmente cuando se omitió el deber constitucional por parte de los funcionarios públicos, de los más grandes, de proteger nuestro modelo, de proteger nuestra legislación. Se vulneró, efectivamente, ya no tenemos más economía social de mercado, eso se ha prostituido totalmente. No sé qué modelo económico tenemos ahora, hay dos economistas acá que nos pueden decir qué se hizo, pero eso se hizo definitivamente con el aval de un Congreso de la República, que en mayoría, casi siempre del gobierno de turno, era pues cómplice con su silencio y su inacción para hacer la fiscalización y el control que se requiere. Felizmente, en este momento de nuestra historia, que espero que esto sea realmente así, el pueblo peruano ha votado porque haya un equilibrio de poderes y porque haya un control mutuo. Y desde el Congreso estamos haciendo todos los esfuerzos para que ese pasado de complicidad o de silencio sea roto por completo. Estamos citando a todos los que tienen que venir, es un esfuerzo grande, pero acá yo insisto con lo que empecé. Requiere que todos los poderes del Estado estén alineados en la misma dirección. Requiere que no haya un Ministerio Público que monopolice convenientemente la información. ¿Por qué? Porque el Congreso de la República, a través de sus comisiones investigadoras y a través de esta comisión investigadora, tiene el derecho, y eso es constitucional y es reglamentario, de acceder a la información. No se puede arguir el principio de la reserva si es que el Ministerio Público, en lugar de protegerla, cautelarla, la rompe. Al contrario, en el Poder Legislativo garantizamos ese principio de la reserva. Muy bien. Doctor Carlos Caro,
yo quiero hablarle del tiempo, porque hoy sabemos que el fiscal Hamilton Castro tenía toda la información que le dio Barata sobre Susana Villarán hace un año. Bueno, poco menos. Casi un año. Casi un año. Y que Valdemir Garreta le contó todo esto hace 3 meses. Y entonces, claro, uno se pregunta, ¿y tanto se demoró? ¿No? Y tanto se ha demorado. Y es más, él no, pero hay fuentes en la fiscalía que me dicen, y como que hay cosas que también se pueden echar a perder por culpa de los periodistas que andamos revelando todo lo que se va diciendo. Yo digo que es al revés, ¿no? Que a veces los periodistas presionamos para que ellos sigan actuando más rápido. Y entonces le hago esta pregunta porque en efecto parece que estamos perdiendo tiempo. Sé que el tiempo judicial es distinto al tiempo que los ciudadanos demandamos, pero las investigaciones, ¿usted siente que hay un equipo fuerte y contundente en el Ministerio Público? ¿Siente que, por ejemplo, lo que se ha instalado en el Congreso es realmente una comisión que va a ayudar a encontrar la verdad, o que más bien es como siempre una comisión política que analizará a uno sí y al otro quizá lo deja por agua tibia? O sea, ¿cuál es su análisis como abogado, como penalista? ¿Cuán difícil va a ser castigar esto, no? Claro, acá siempre el enfoque tiene que ser estratégico desde el punto de vista de la Fiscalía. La Fiscalía tiene un objetivo, y el objetivo es descubrir la mayor cantidad de casos, procesarlos, llevarlos eventualmente a juicio y obtener la condena. Para ello la Fiscalía tiene una estrategia. Es una estrategia que, por lo menos a mí, hoy en día, no me queda clara, porque si bien los fiscales tienen el derecho y la función de reservar sus estrategias, uno como abogado percibe si las cosas están caminando seriamente o no. Y el problema que yo veo es el siguiente, ¿no? Primero, ha habido un acuerdo con la empresa que nadie conoce, solamente el fiscal de la Nación, que no es un acuerdo técnicamente hablando de colaboración eficaz, porque acá en el Perú no existe leyes de colaboración eficaz para empresas. Por otro lado, vemos desde el punto de vista práctico, no lo que ha pasado en la época de Montesinos, Fujimori, donde primero venían las órdenes de detención y luego venían las colaboraciones eficaces. Acá lo que vemos es, como decía hace un momento, trato con pinzas a la empresa. Es cierto que hay que esperar un canje de información. Si tú me das información, yo te puedo garantizar la comparecencia, te puedo garantizar una no extradición en el caso de los brasileros, pero lo que vemos acá es que estamos yendo descubriendo, digamos, la madeja lentamente conforme a la buena voluntad de la empresa, y no vemos que el Ministerio Público esté usando todas las herramientas que le da la ley. Y la ley es muy potente. Incluso a mí me llama mucho la atención como, por ejemplo, a partidos políticos o a empresas le han aplicado la ley 30.077, que es de criminalidad organizada, y hasta hoy día yo por lo menos no conozco un caso donde Odebrecht haya sido calificada hasta el día de hoy como una empresa criminal conforme a la ley 30.077, lo cual ya me parece a mí una absoluta desproporción, porque estamos hablando, como decía hace un momento, de una empresa que ha cometido los hechos de corrupción desde la cabeza. Entonces, creo que ahí existe un problema que permite avisorar de que no hay una estrategia muy clara por parte de la Fiscalía sobre cómo procesar estos casos. Creo que los fiscales, por más buena voluntad que tengan y por más, digamos, integridad que puedan tener, que no está en duda, vemos de que no están preparados para poder procesar exitosamente un caso como este. Por eso que yo creo que lo que hay que hacer es un giro de timón, porque si los fiscales siguen mendigando la información, no van a llegar, digamos, a buenos resultados a largo plazo. ¿Qué va a pasar, Milagros? Por ejemplo, yo que tengo experiencia en el manejo de temas penales empresariales, así que, por ejemplo, el señor Odebrecht, que es tan importante, tan poderoso, es un CEO de una compañía, le saliera mañana una orden de detención, porque él está jugando en Brasil a salir libre por su colaboración eficaz en Brasil. ¿Qué va a pasar, por ejemplo, si es que él tuviera una orden de detención desde Perú, más un pedido de extradición? Prácticamente no podría salir de Brasil. Y creo que eso para una persona de su talla es un criterio importantísimo que la Fiscalía debería de explotar, porque en ese momento el señor Odebrecht y sus abogados se van a tomar en serio la historia y van a decir, ya no es un tema de acuerdos de indemnidad, ¿no? Sino ya ahora sí tengo que ir a Perú y revelar la información, porque de lo contrario arreglaré mis temas en Brasil, pero este pequeño país que es Perú me va a jugar un juego distinto,
Porque entonces, si quiero ir a Estados Unidos, me pueden extraditar. Si quiero ir a la Unión Europea, me pueden extraditar. Creo que ese es el juego que que la Fiscalía debería de ingresar. Muy bien. Congresista Vilcatoma, vemos que Toledo está, bueno, usted sabe dónde está. Y está ahora también, va a estar expuesto a los cargos que tiene la información de Camargo y Correa, ¿no? Que también le ha dado más de 3 millones y se supone que la coima iba a ser 6 y pico, ¿no? Con Toledo es una sorpresa, al final no se sabe cuánta gente y cuántas empresas más lo han aceitado. Pero está la promesa de la Fiscalía de acusar en diciembre a Nadine Heredia y a Ollantumala. No sabemos si va a ser posible, pero esa era la promesa. No sabemos qué va a pasar con Susana Villarán, ¿no es cierto? Hasta dónde y cuánto va a demorar el caso. Podría seguir mencionándoles el caso de Moreno, entró y salió de prisión. Hasta ahora yo no entiendo cómo pudo salir, porque si salió, él pudo haber lavado todas sus huellas y todas sus pruebas. En fin, entonces quería preguntarle por el rol de la Procuraduría y si usted siente que hoy en verdad hay gente que está defendiendo, abogados que están defendiendo al Estado, o si usted piensa que todo este discurso político que tiene el presidente Kuczynski es más que discurso y no realidad. Creo que la realidad ha demostrado la necesidad urgente de contar con un procurador constitucionalmente autónomo, que no lo designe el presidente de la República, que como hoy es uno de los principales cuestionados por estos graves actos de corrupción. Hoy, Milagros, no tenemos un procurador. Opina el doctor Caro, opino como congresista, opinamos todos. ¿Por qué no está aquí el procurador? ¿Por qué no está defendiendo los intereses del Estado y evidenciando estos graves actos irregulares y ya presunta comisión de ilícitos penales por parte del Ministerio Público? ¿Y por qué hablamos de estos dos personajes? Porque son parte en el proceso, el Ministerio Público y el procurador. Nadie más, por mucho que nosotros opinemos, nadie más tiene forma en cómo defender al Estado que no sea el procurador. Es por eso yo llamo a todas las bancadas a darle prioridad a este tema hoy, porque necesitamos un abogado que defienda los intereses del Estado y que denuncie a los jueces, denuncie a los fiscales que están cometiendo graves actos irregulares en este momento. Yo he llegado a la convicción que la corrupción ha llegado al sistema de justicia, ha llegado al Ministerio Público. ¿Por qué cree eso? Por las graves irregularidades que se están cometiendo desde el Ministerio Público. No aperturar esta investigación por asociación ilícita para delinquir, lo ha dicho el doctor Caro. ¿Cómo puedes investigar si no es por el delito que corresponde, en este caso, asociación ilícita para delinquir? Es una organización criminal de talla internacional. ¿Cómo no aperturar la investigación a la empresa Graña y Montero, que es parte, ¿no?, de las empresas consorciadas? ¿Cómo no aperturar una investigación en etapa de formalización de investigación preparatoria contra la señora Susana Villarán y no pedirle una orden de prisión preventiva si has tenido la información durante un año? Se entiende que se ha ido corroborando. Era porque necesitabas que se mantenga en secreto para dar una orden contundente o una decisión contundente en esta etapa. ¿Qué tenemos, Milagros? Una apertura de investigación preliminar por 8 meses y con un impedimento de salida del país. Entonces, ahí se pierde, ¿no?, se diluye esa justificación que viene por parte del Ministerio Público de la necesidad de tomarse un tiempo, ¿no?, generando una expectativa en la población y en todos nosotros que, como en el caso del señor Toledo, se va a aperturar o se va a formalizar la investigación preparatoria, se va a pedir una prisión preventiva y el golpe es fuerte, ¿verdad? Entonces se justifica. ¿Pero qué tenemos el día de hoy en el caso de la señora Susana? ¿Para qué se guardaron ese tiempo? ¿Para qué? ¿Y por qué solamente a ella? ¿Y por qué una investigación preliminar? Es grave y es algo a lo que no podemos renunciar, es al pago de la reparación civil. Y ese pago de la reparación civil depende directamente de los delitos investigados, de las personas a las que tú investigues y a las personas jurídicas que incluyas, porque es necesario que el procurador y el fiscal también adopten las medidas ante el juez para que se dicten medidas cautelares y ese patrimonio se mantenga para ese pago futuro de la reparación civil. Si no incorporas a los vinculados, a los directamente cuestionados, si no incluyes los delitos que tienen que ser investigados, si no acudes al Poder Judicial para hacer esas medidas cautelares, no se va a cobrar una reparación civil. Y yo le doy la razón al doctor Adrián Sen en el sentido de
Y ojalá que el fiscal Hamilton Castro esté escuchando este programa, como estoy segura que lo está haciendo. Tiene que incluir absolutamente a todos, a los peritos, a las secretarias, a todo el que participó. En el tema de la interoceánica Milagros únicamente está incluido el señor Toledo y 2 integrantes del comité. Como si ellos solo lo hubieran hecho. Un momento, ¿dónde está el señor Pedro Pablo Kuczynski, hoy nuestro presidente, que estuvo directamente relacionado a los actos administrativos que hoy se cuestionan por corrupción? ¿Dónde están el resto de funcionarios? ¿Dónde está el abogado Monroy que hizo el informe en 18 minutos? ¿Están incorporados en la investigación? No lo están, Milagros. Entonces, ¿qué se está generando? El mejor escenario para que el señor Alejandro Toledo invoque que es un perseguido, porque la verdad, el día de hoy lo es. Nadie más tiene condición de investigado. Las empresas consorciadas no tienen siquiera una apertura de investigación preliminar. Han vendido su patrimonio. Y es por ese motivo que yo he denunciado al fiscal Hamilton Castro y ya la Oficina de Control Interno le ha aperturado una investigación. Gañi Montero ha vendido su patrimonio. Cuando la procuradora le pidió al fiscal que incorpore en la formalización de investigación preparatoria a las empresas consorciadas, no lo hizo. Pidió una investigación preliminar, tampoco lo hizo. Le advirtió que estaba vendiendo su patrimonio, tampoco lo hizo. Entonces yo tengo la firme convicción, y es por eso que adopto las acciones que estoy adoptando, que la corrupción de Odebrecht y de estas empresas ha llegado al Ministerio Público. Por eso ha acusado a Pablo Sánchez y a Hamilton Sí, Castro. por eso he interpuesto mi denuncia constitucional, por eso he denunciado al fiscal Hamilton Castro por el delito de encubrimiento en relación a las empresas consorciadas y por el delito de prevaricato por haber archivado la investigación en cuanto al señor Jorge Barata sin habérselo trasladado al juez, que era quien en una audiencia convocando a las partes debía resolver ese proceso. Muy bien. Gustavo Guerra García, hablemos del costo político, porque hemos hablado obviamente hay todo un tema con el Ministerio Público, con la economía de nuestro país, pero también hay un tema con los políticos. Ustedes también enarbolaron la bandera de la decencia para enfrentarse a Castañeda. Ollantumala enarboló la bandera de la decencia para enfrentarse a Keiko Fujimori. Y Toledo ya ni se diga, pues no, se puso la vincha de los 4 suyos y nos hizo creer a todos que era un cholo sano y sagrado y que no tenía las manos limpias de sangre y de plata. Y entonces hoy día vemos que todo era mentira. Y Susana Villarán nos quiere hacer creer que ella no sabía de dónde salía la plata. Y su abogado está montando una estrategia donde dice que funcionalmente ella no tenía por qué saber de dónde salía la plata, y hoy día funcionarios relacionados a la misma exalcaldesa como Marisa Glave y artistas, ¿no? En fin, gente comprometida, dicen que están convencidísimos de que ella en efecto no tocó ni un solo, que no tocó ese dinero. Pero el punto es que fue una campaña millonaria y el punto es que había plata. Y todos hoy día nos enteramos que las campañas son, ¿no?, millonarias porque hay una empresa que les da, pero nadie se escandaliza, y la izquierda, la derecha, el centro, todos están metidos. Y entonces, que no hay políticos decentes en nuestro país que pueden hacer una campaña, solo eso, de manera austera y en serio, con polladas o marcianadas o no sé, pues, o rifas o aportes verdaderos. O sea, ¿qué lección nos han dado ustedes? Estoy hablando ya como político, como costo político. A ver, yo fui jefe de campaña cuando Susana ganó las elecciones. Sí, claro. Y controlamos desde el partido las finanzas de esa campaña, 400 y algo mil soles. Con eso se le ganó a Lourdes Flores. También fui su jefe de campaña presidencial en el 2006 y también fui jefe de la campaña de Manuel Rodríguez Cuadros, en que nos fue muy mal, pero también controlamos perfectamente cuánto era la plata, quiénes aportaron, y yo me hago responsable de esas 3 campañas. ¿Odebrecht les dio platita en alguna de esas campañas? No, en ningún caso, porque además a mí me consideraban en la lista negra de Odebrecht, porque yo los denuncié en el 2005 muy fuerte y se inició un debate nacional a partir de un artículo que yo escribí. Tuve el apoyo de algunos economistas como Carlos, ¿no?, en ese momento, contra lo que se estaba haciendo en Odebrecht, porque era obvio que lo de la interoceánica del sur iba a terminar mal. Para usted era obvio que en la interoceánica Odebrecht estaba... Sí, claro, y ahí están escritas mi posición y las miles de entrevistas que hemos dado y lo que he explicado en la Comisión Lavajato. Y por lo tanto, es particularmente doloroso para nosotros que, siendo un partido que inició su vida política, ¿no?, el PDS, que es el germen de Fuerza Social, contra la interoceánica, porque fue lo primero que nosotros pusimos en la agenda pública, luego ahora tengamos un entredicho respecto de si ellos pusieron o no plata en la campaña.
La alcaldesa Susana Villarán, bajo el argumento de que tenía que ser una campaña ciudadana, excluyó a los partidos de izquierda del manejo de la campaña y del manejo de las finanzas. Y se creó una asociación por el no, que manejó por fuera de nuestras estructuras partidarias las finanzas de la campaña. Ahora, los regidores de los partidos de izquierda que le daban la gobernabilidad al Consejo de Lima y al municipio de Lima, exigieron saber quiénes eran los aportantes. Por eso es que, a pesar de que el jurado de elecciones no exigía la información, que dicho sea de paso debería exigirse, ¿no? En el caso de una revocatoria, Marco Antonio Ceballos, que no es militante de Fuerza Social, le entrega una rendición porque se lo exigieron los regidores de todos los partidos de la confluencia, de izquierda. Y esa rendición es la que nosotros hemos entendido que es la rendición de esa campaña, ¿no? 1.600.000 soles. Claro, pero eso es mentira, ¿no? Que es lo que nosotros creímos que era, porque nosotros nunca hemos hecho una campaña por 1.600.000 soles. ¿Okay? En la izquierda no se hacen campañas por esos montos. Ayer discutiendo con Vitocho, él decía que la campaña de Barnechea fueron 800.000 soles. Es decir, no es una cifra pequeña. ¿Okay? Ahora bien, las Gustavo, declaraciones, ¿no? Gustavo, de Garreta. La campaña de Ollantumala, que era un hombre de izquierda, fue por más. Discúlpame. Claro, pero era una campaña nacional, esta era una campaña en Lima. Sí, pero en claro, todo caso, la okay. posición pública y privada de la exalcaldesa siempre fue ni un solo entrado de las empresas brasileras. Esa fue la opinión que nos dio a todos, y lo mismo lo que señalaron los que estuvieron a cargo de la campaña, que fue jefatura por Endeltausen, y lo mismo que está en la rendición oficial. Hay una expresión formal de cuánto se gastó en esa campaña. Ahora bien, toda la clase política está en problemas por financiamiento de campaña, y todavía no hemos legislado para que el financiamiento encubierto de las campañas sea delito penal. Entonces yo creo que esta crisis, ¿no es cierto?, que afecta a todo el sector, a todos los sectores políticos, porque en muchos, ¿no es cierto?, hay declaraciones de altos ejecutivos de ORE que dicen que han financiado campañas, ¿no es cierto?, y que han salido en el comercio y en muchos medios. Yo creo que sería oportunidad, dada el grado de la crisis, ¿no es cierto?, y en donde nosotros estamos siendo igualmente afectados que otros, que se legisle para que sea un delito penal encubrir los financiamientos de la campaña. Y yo creo que esa es una tarea del Congreso y de la sociedad, de exigir a los parlamentarios. Y tercero, financiamiento público, porque obviamente es mucho más barato que haya financiamiento público para las campañas, no solo financiamiento para capacitación, que poner al sistema político a que sea penetrado fácilmente por las grandes multinacionales en función de sus intereses y no de los del país. Entonces, yo creo que hay soluciones para que esto no vuelva a pasar en el futuro. Muy bien. Solo, por favor, una respuesta cerrada, ¿sí o no? Y Gustavo, ¿ahora cree que la campaña del no costó lo que se dijo formalmente? A ver, yo creo que sería muy útil que los canales de televisión informen, no solo respecto de la campaña del no, sino de todas las campañas. No, obviamente. No, ¿Cuánto fue? Porque con eso desentrañaríamos el misterio. ¿Por qué tiene que ser un misterio? Si es un tema formal, ¿cuánto es lo que reciben los canales de televisión por las campañas? Ya, pero Gustavo, no, en el sentido... No, yo creo que está en entredicho toda la relación de la gestión de la MML 2011-2014 con las constructoras brasileras, porque el problema no es solo recibir el financiamiento, el problema es que uno no debe recibir financiamiento de alguien que está bajo tu administración, si es tu concesionario o tu contratista. O sea que estás profundamente decepcionado. Estoy profundamente sorprendido porque la imagen que yo he tenido y tengo hasta ahora de Susana Villarán es que es una persona correcta, es una persona que vive en una austeridad muy grande y que no creo que haya recibido un soborno para aprovechamiento personal. Pero obviamente la información pública que tenemos es que hay indicios y evidencias muy fuertes de que penetró financiamiento de las empresas brasileras que estaban con contratos firmados con la Municipalidad de Lima. Y obviamente eso no es aceptable, independientemente de que no haya estado condicionado a actos de cambios contractuales a favor de las empresas. Por lo tanto, hay dos problemas ahí. Un conflicto de interés estructural, más allá de cómo se tipifique, ¿no es cierto? Y un problema de que estas cosas no se pueden hacer. Exacto. Bueno, lo he planteado sobre la mesa. Ojalá la exalcaldesa nos dé una entrevista, pero quizá el dinero no fue a su bolsillo, pero sí fue al bolsillo de Valdemir Garreta y de Fabre. Da igual, ¿no es cierto? O sea, está mal por Dios, igual. ¿no? Está mal igual, pero yo creo que eso tiene que demostrarse, ¿no? Ok. Obviamente, tiene que demostrarse, pero a mí una de las frases que más me ha encantado, hay frases de los personajes que he entrevisto que se me quedan en la cabeza y que las voy a repetir ya después toda mi vida, ¿no? Y una de esas frases me la regaló usted, Carlos Adriancén, hace mucho tiempo, antes de trabajar en este medio de comunicación. Usted una vez me dijo que la izquierda barría muy bien la basura.
y que cuando se trataba de defenderse, la izquierda salía y hablaba, como hablan bonito, porque en verdad son inteligentes, leen, y a diferencia de la derecha, en un debate entre derecha e izquierda, la izquierda siempre lo va a barrer porque ha leído más. Lavan muy bien su propia basura. Y entonces ahora sí le quiero hacer la pregunta a usted que no tiene pelos en la lengua, es sobre este tema, porque la izquierda, con Humala y con Villarán, dijeron que los corruptos y los que siempre se llenaban los bolsillos eran los de la derecha. Y resulta que ahora centro, derecha, izquierda, todos, bueno, todos están metidos en un bailetón espantoso. Incluso ahora hasta dudo de Julio Guzmán, que está viajando por todo el Perú, no sé con qué plata, porque ahora sí quiero decirle a Guzmán ese moradito de dónde sale, ¿no? ¿De dónde? Pero bueno, ese es otro punto. Pero por favor, Lavallato y el costo político. Usted que ha sido tan cáustico con ambos sectores. Yo tengo un sueño, pero un sueño robado a Martin Luther King. Tengo un sueño. Me gustaría que una fiscalía, una judicatura transparente, impecable, separase el grano del trigo. Muy bien. Que la cosa quedase limpia. Que cualquier persona que diga, yo estuve al costado pero no vi, quedase claramente delimitado. Porque es lo que queremos todos los ciudadanos. Podemos meter presos a todos los Toledos y a alguna otra persona que nos caiga bien o nos caiga mal, porque el peruano es, mi ladrón es bueno, ¿ah? Tu ladrón es una porquería. No, si hay ladrones en todos lados, tienen que quedar claramente en un juicio correcto, oportuno, rápido, eficaz, rápidamente delimitado. No se trata de supeditar la construcción de una institucionalidad que nos haga un país creíble, pujante, reductor de pobreza, por simplemente castigar a un grupito. No, aquí hay que entender que lo más probable es que si castigamos a 3 o 4 gatitos hoy día, expresidentes o no expresidentes, el próximo va a caer, sea el honrado Juan o la honrada Juana, porque la cosa está podrida, porque se puede, y eso empieza por tener fiscales que se demoran, o que cobran cuando alguien toma un trago de más, o jueces como los que tenemos, o policías como los que tenemos. Así que si vamos a limpiar la casa, más allá de la retórica, construyamos cuerpos limpios. Pero ¿cómo se explica usted, tiene un minuto de chance, que por ejemplo un expresidente, según la delación, haya estado pidiendo lo que le faltaba de la coima, ¿no? A ver. 20, no, pero me faltan los 15 palos. ¿Cómo se explica usted que una ex primera dama haya viajado muy linda ella a tener una cena con el CEO de la empresa más poderosa para agradecerle los milloncitos que le cayó? ¿Y cómo se explica usted que según todo esto, según delaciones, una exalcaldesa ha llamado a agradecerle la contribución muy sentida? O sea, porque la corrupción nos retrata nuestra propia tolerancia a que cosas raras pasen. Todos. Desde el de la esquina que quiere cruzar por donde no debe cruzar y se molesta cuando uno le dice, oye, cruza por el sistema peatonal, es una profunda pérdida de respeto por la ley que comenzó hace un tiempo. Hace un ratito aquí ya he dicho, siempre fuimos corruptos. No, hemos avanzado. Solamente desde el 2011 al 2016 hemos subido 20 puntos en el ranking de corrupción institucional. Y hay algo que nos caracteriza, nuestra complicidad con el burócrata al que les pagamos. Porque no pase esto, porque es muy fácil. Cualquiera sabe quién era de derecho desde 1986. Vamos. Te llevaban al Brasil y te ponían a la novia. Vamos. Entonces, vamos. Cualquier funcionario decente no transaba con ellos. Algunos los han podido poner ellos en su lista negra, pero ya está muy mal cuando el coimero te pone en tu lista negra, pues. Era el funcionario público el que debió decir no. ¿Y cuántos de los que están por venir al próximo Odebrecht o a la próxima compañía la van a poner en la lista? Por eso creo que es fundamental tener un gobierno bien electrónico, bien con metas, bien transparente, funcionarios de primera, y depurar a todos los que cerraron los ojos porque cometieron delito, y a los que cometieron delito. Solo ahí vamos a comenzar.
No basta con meter a 3 o 4 personas y ver maravillosos reportajes sobre qué tan corruptos somos, porque realmente la corrupción cae cuando caemos. Durkheim en eso tiene razón. El índice de corrupción tiene una correlación negativa, al menos el de transparencia, con el tamaño del PBI per cápita. Es como el tamaño del botín. Yo me imagino que al fin del gobierno de Izquierda Unida y el APRA, como el país se contrajo, la corrupción bajó, pues no había tanto que robar. Aunque los efectos de la corrupción no son solamente lo que se roba, sino cuánto nos roban de crecimiento, cuánto nos roban de transparencia. Por supuesto. La doctora ha dicho hace un minuto, en mi tierra la gente no es atendida. Pues es bueno entender que el Estado no es viracocha. Es el empuje de la propia gente la que va a hacer crecer, y para eso debemos tener un Estado mucho más transparente, mucho más capacitado, mucho más exigente. Si si contrato a Juan para asegurarme que no hayan corruptos, el primer responsable es él. Muy bien. Y entonces, Milagros, ahora te toca hacer el mea culpa, porque también hay un costo periodístico. Lo he dicho públicamente que me cuesta y me gustaría también investigar y poner sobre la mesa dónde estaban los periodistas económicos cuando esto ocurría. ¿No es cierto? Porque hay gente que hace muchos años sabía lo que estaba pasando, informadores que no lo decían y no lo gritaban. Y también se habla de una lista negra de periodistas que han sido aceitados por Odebrecht, ¿no es cierto? Sí, disculpe. A los que alguna vez hemos dicho esto huele mal, en el caso de la refinería, sí, esta que no tiene un sentido, te aplaudían y pasaban al siguiente. Ni el ciudadano se molestaba. He pasado años diciendo 2 más 2 son 4. Gracias, señora Arecén. El siguiente. Perdóname por la interrupción. Sí, pero es importante lo que él dice, porque a veces ese titular a media página que algo pasa malo en la refinería no grita y no se pone en mayúsculas y en negritas porque no hay investigación, porque, ¿no es cierto?, no hay un análisis mayor, y los productores de la información somos eso, ¿no?, el puente entre los ciudadanos y lo que va ocurriendo. Y entonces se habla de esta lista negra de los aceitados de Odebrecht también en los medios de comunicación. De hecho, me parece que ha sido, bueno, y tú me vas a corregir, que tienes mejor memoria que yo, creo que ha sido Marcelo o Barata, que han dicho que incluso lo hacían a través de un medio de comunicación, uno de los aportes, ¿no? Y, por ejemplo, uno de los grandes escándalos es que 250.000 le haya caído a IPIS, ¿no?, al Instituto de Prensa y Sociedad. Yo ya no creo en los premios de IPIS, para empezar, porque si una parte se fue a ese premio, ¿dónde está el resto de la plata? Pero entonces nosotros, los periodistas, decimos, Otorongo no come Otorongo, juez no come juez, fiscal no come juez. Yo no creo que pase lo mismo con los periodistas. Es como complicado exponer esto y poner sobre la mesa. Pero también creo que hay pecados en la prensa. Bueno, el caso Lavallato lo que muestra es que la corrupción penetró todo. No solo estamos hablando de partidos, también estamos hablando de otros poderes, el poder de los medios de comunicación, y puntualmente también algunos periodistas que incluso podían verse engatusados, embelesados por ciertos viajes a Brasil. Sí, reuniones, consultores, porque tú puedes ser consultor de una empresa, pero no puedes ejercer al mismo tiempo el periodismo, ¿no? O sea, tú no puedes salir a un medio de comunicación como líder de opinión y hablar de temas nacionales y al mismo tiempo ser consultor de una empresa y estás opinando sobre el tema. A nosotros nos pasó en Convoca cuando en junio del 2015 nosotros fuimos el medio que publicó los presuntos pagos de sobornos en ese entonces por la carretera interoceánica en el gobierno de Alejandro Toledo, en este caso de parte de la empresa Camargo Correa. Y recuerdo que una de las colegas de Convoca, Gabriela Flores, fue a un canal de televisión y se encontró con un periodista que fue a hablar sobre un tema determinado. Este periodista le dijo, qué bien, ¿cómo están investigando el caso? Excelente, aplausos, ¿no? Y le dio su tarjeta, búscame cuando necesites, ¿ah?
Y ella llega a la oficina, yo estaba en esa época de viaje cuando nos encontramos, me dice, mira, nos va a apoyar a difundir el caso, porque no es que cuando publicamos fue primera plana, sino más, nos costó insistir para que después estuviera en primera plana el caso. Y después indago, hago un poco, digo, ¿y por qué habrá mostrado tanto interés? Indago un poquito de dónde trabajaba esa persona, un poquito que le había yo perdido el rastro, y obviamente trabajaba para Odebrecht. Y entonces, claro, es distinto, ¿no? Yo soy tal, yo ahora trabajo para Odebrecht, soy consultor, ¿no? O sea, la transparencia, ¿no? Incluso cuando escribes una columna de opinión, opino sobre tal y le brindo servicios a tal o cual. Entonces creo, claro. Obviamente, entonces ahí yo creo que nosotros mismos como periodistas debemos evidenciar esas situaciones. Debemos saber elegir también a quién vamos a entrevistar, que no tenga tremendo rabo de paja y no sea transparente, porque hay que interpelar. O sea, hay una cosa que tenemos que hacer que es interpelar. Y creo que obviamente nosotros no podemos ser cómplices como periodistas de lo que pueden hacer los colegas. Hay que diferenciar, acá ha dicho Carlos muy bien, que hay que diferenciar quién es quién. Tampoco podemos poner a todos en un mismo saco. Si me preguntas cuál es la mejor universidad del mundo, te voy a decir Harvard, pero que la UPC está caminando por mejorar cada año. Si yo soy consultor de RPP, en temas de RPP me callo. Sí, o digo, claro, soy consultor y no hablo. En todo lo demás tengo mi derecho de despacharme como me parece. Pasa lo mismo con los abogados, ¿ah? Claro. Sí, pero tal abogado participó en tal arbitraje, pero no nos cuentan y luego nos vamos enterando, ¿no? Hay que decirlo. También abogado no come abogado. Sí, por supuesto. Entonces esa transparencia es sumamente importante. Pero es que es verdad. Los abogados son milagros. Hay algo importante acá ahorita, a propósito de los constitucionalistas que se pasean por los medios de comunicación avalando la decisión del presidente de no comparecer ante la comisión. Bueno, pues están siendo rentados por el gobierno, ¿no? Pasan sus recibos por honorarios al gobierno. Entonces, de pronto transparentemos todo. O sea, usted está diciendo que quienes opinan a favor... García Toma. Sí. Mejor con nombre y apellido para agilizar la investigación. Bueno, y también es interesante el planteamiento de la congresista. Bueno, lo importante, yo sí voy a recoger lo que dice Gustavo, es que se tiene que saber la verdad. ¿No es cierto? Que es una gran oportunidad para todos y que además gozamos de libertad de expresión para poder discutirlo abiertamente. Y aquí hay 6 voces plurales, eso hemos querido, para poder analizar desde distintas perspectivas qué es lo que pasa con Lavallato. Tengo que ir a la otra pausa, si no ahora sí me van a colgar. Ya regresamos. Muy bien, estamos en el último bloque de este análisis del caso Lavallato y yo les tengo que agradecer además a estas 6 voces por atreverse a decir lo que piensan sin anestesia y sin tapujos. Es complicado hablar de esta náusea que es Lavallato en nuestro país, ¿no? Y no solo es Odebrecht, por si acaso, es OAS, que yo le digo OAS, es Camargo y Correa, es Queiroz Jalbaus, es Andrade Gutiérrez y es... Provincias. Ah, bueno. Y las consorciadas, las famosas consorciadas. Por favor. Y ahí yo tengo que hacer una corrección porque es Graña y Montero, es JJ Camet y es ICSA, la famosa ICSA, ¿no? No es obra INSA, porque yo he cometido ese error y lo tengo que reconocer públicamente, es ICSA. Pero bueno, este último bloque, por favor, les quería preguntar un poco por el futuro, por lo que creen que va a pasar, si en verdad creen que van a caer los realmente peces gordos o si creen que esto va a ser la justicia para unos y la impunidad y la aceitada para otros. Entonces, ¿quién quiere ser el voluntario para comenzar? Jenny Vilcatoma, muy bien, muy concreto porque vamos a terminar ya el programa. Milagros, recordaba el año 2014 cuando denunciábamos desde tu programa. Éramos los únicos que tocábamos el tema Odebrecht. Recuerdo cuando denuncié las presiones del ministro Figalo, Odebrecht pone y saca presidentes. ¿Qué necesitamos saber? Si el presidente actual ha sido puesto por Odebrecht. Necesitamos saber si los próximos candidatos también vienen ya
solventados con dinero de Odebrecht, porque obviamente en estos años se va a dar el desenlace de lo que va a marcar el futuro, el mañana de Odebrecht. Yo considero que si las cosas siguen como siguen en el Ministerio Público, se va a generar impunidad y no van a caer los peces gordos. Cada hecho, de manera técnica, está demostrando que hay una investigación selectiva. En tanto no se investigue por asociación ilícita para delinquir, no estamos investigando a la organización criminal, sino a quienes la corrupción, creo, está digitando, tengan que caer como grandes escogidos. Los menos poderosos, los que ya han caído, los que no tienen quien los defienda. Considero... Perdóneme una precisión, quería esperar que terminara su párrafo. Cuando usted dice, es necesario que sepamos si el actual presidente fue puesto o no por Odebrecht, ¿se refiere solo a Kuczynski o a cualquiera que hubiera ganado? Al señor Pedro Pablo Kuczynski de manera puntual y a cualquiera que hubiera ganado y a todos aquellos que todavía estén tentando al futuro para poder llegar a la presidencia. Quiere decir, como decía el doctor Adrián Sen, que aquel futuro presidente ya no venga con dinero de la corrupción, porque va a ser definitivo en el futuro de la investigación de este caso de corrupción transnacional. Indispensable que se adopten las acciones correctivas desde el Ministerio Público y no se firme el acuerdo a favor del señor Barata tal como está en este momento. Porque en ese convenio se estarían tomando decisiones que a futuro no van a permitir que se investiguen todos los hechos que se vayan conociendo. O sea, lo que esperamos y de manera muy ilusa pretendemos sacrificar ciertos temas para que caigan los peces gordos. Eso no va a suceder si el acuerdo se firma como está. Eso no va a suceder si los fiscales peruanos siguen aceptando las condiciones de Brasil respecto a recibir o no la declaración de Marcelo Odebrecht. No existe en el Perú marco jurídico que nos obligue. Yo le pregunto por eso al fiscal de la Nación de manera reiterada, ¿cuál es el marco jurídico para que nuestros fiscales acepten no investigar a Marcelo Odebrecht, a sus empresas, a sus funcionarios? No hay colaboración eficaz en masa, no lo hay. Es necesario que desde la Fiscalía se purgue la corrupción si es que realmente queremos que caigan los peces gordos y que caigan las empresas corruptas. Muy bien. Congresista Bartra, uno de los grandes temas que ha salido a raíz de denuncias y de voces altas en el Congreso es la situación de las consorciadas, de los socios peruanos. En efecto, Marcelo ha dicho que él apoyaba a todos los que tenían posibilidad de ganar, ¿no? No sabemos, bueno, la propia Keiko Fujimori ha dicho que ella no lo conoce, pero usted sabe ya de las anotaciones y todo eso está en curso. Pero también Marcelo ha dicho que Barata y Barata han dicho que sus socias peruanas lo sabían todo. Y en esto voy a ser más precisa porque eran 4 las socias peruanas, que eran Grañi Montero, JJ Camet, ICSA, ¿no? Interoceánica Sur, y Compañía San Martín, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué cree usted que va a pasar? Porque hasta ahora no ha pasado casi nada con ellos. Con respecto a lo que mencionó antes de mencionar a las consorciadas, yo tengo que decir que la Comisión ha pedido conocer el registro audiovisual y la transcripción de la declaración que tuvo Marcelo Odebrecht ante los fiscales brasileños y peruanos, ahora último en Curitiba. Esto para evitar las medias verdades y las medias mentiras que se han difundido en los últimos días. El Congreso de la República, a través de su comisión investigadora, tiene la atribución legal para poder acceder a esa declaración. ¿Así sea parte de la reserva? Es que el Congreso de la República tiene las mismas atribuciones que el Ministerio Público y el Poder Judicial, y eso incluye el acceso a información, allanamientos, incautaciones, citar de grado fuerza, levantar secretos, etcétera. Entonces, lo hemos pedido, esperamos respuesta con respecto a eso. Y estoy segura que luego de eso podremos hablar con propiedad, porque entre tanto hablamos solamente de lo que supuestamente se ha dicho a través de lo que se ha conocido por filtración. Así es. Es urgente que se incorpore a las empresas consorciadas. El Congreso, a través de su comisión investigadora, lo ha hecho. Los ha llamado. Nosotros sí hemos tenido a José Graña, a Hernando Graña, a Mario Alvarado, y seguiremos llamando a los demás que correspondan, como llamaremos a los árbitros,
hemos llamado, y además tenemos a un árbitro que debemos traer probablemente de grado fuerza, porque ha respondido diciendo que como está en el Ministerio Público no va a ir a la comisión investigadora, que es el árbitro Horacio Canepa. Llamaremos a las supervisoras, llamaremos a los estudios de abogados, a las instituciones académicas que prestaron su nombre y su expertise para avalar proyectos evidentemente distorsionantes, no sé si el término existe, o que distorsionaban nuestro modelo económico, nuestro ordenamiento jurídico y que nos han perjudicado enormemente. Trabajaremos, Milagros, por velar por la institucionalidad. Y esto significa... ¿Van a llamar a todos? A todos los que están involucrados, obviamente, porque se construyó todo un andamiaje, no solo jurídico, también comunicacional, la construcción de una expectativa ciudadana con respecto a proyectos que no traían ningún beneficio. Es parte del modus operandi que fue en el gasoducto interoceánica y cómo operaba estas empresas brasileñas, que además tienen un fuerte componente geopolítico, ideológico, de penetración. Así que dentro de todo este marco que es grande, nosotros llamaremos a todos los que corresponda. Reafirmo acá el compromiso del Congreso de la República, porque la verdad se conozca, que el pueblo sepa, para poder generar una conciencia que nos oriente en la toma de nuestras decisiones, especialmente en las decisiones importantes. ¿A qué me refiero? A elegir bien, a escuchar las propuestas, a ver más allá, a aprender a discriminar entre qué es bueno y qué no es bueno para nuestro país, sin contaminación, de pronto lo que hemos tenido en los últimos 15 años, de ese ruido pontificador con respecto a que todos nosotros somos puros, prístinos y honestos, y estos son los corruptos que nos ha traído esto de elegir supuestamente al menos malo, que ahora la evidencia a través de Toledo, Humala y la última elección, o Alan García, que no fue precisamente la mejor decisión que tomamos como país. Así que trabajemos por una legislación adecuada en términos electorales, trabajemos porque hay información cierta, que los medios de comunicación tengan un rol en términos de comunicar y no permanentemente estar opinando, muchas veces de forma sesgada y muchas veces porque hubo una propina, no sé si tan más pequeño o más grande, de por medio podamos avanzar hacia la construcción de esa sociedad que estoy segura sí podemos. Bueno, muy bien. Doctor Carlos Caro, ¿cómo ve el futuro? Yo creo que en lo que es la agenda judicial, la Fiscalía está a tiempo de dar un giro de 180 grados, usar sus poderes, apretar donde tenga que apretar, mover el árbol, por decirlo de alguna manera, para que empiecen a surgir más delaciones, incluso acá en Perú, porque estamos pensando siempre en las delaciones de Brasil, sí, pero también pueden haber colaboradores eficaces acá en Perú que participen con el otorgamiento de información. Y acá tenemos para un periodo mínimo, Milagro, de 5 a 10 años, porque este caso recién empieza, desde el punto de vista judicial. Ese es el tiempo que usted prevé. Se persiguen. Hay que recordar que casos del 90 al 2000 todavía se siguen conociendo hasta el día de hoy. Estamos en 2017. Entonces, lo más probable es que lleguemos al 2025 y sigamos hablando, en cierto modo, de los actores finales de los casos de Lavajato. Pero creo que además hay una agenda legislativa que yo la centraría en 3 puntos básicos, ¿no? Una primera, lo que ha hecho Gustavo, que es aprobar de una vez el delito de financiación ilegal de partidos. Con todo lo que hubo en la experiencia española, los españoles lo aprobaron y algún efecto positivo está teniendo en las campañas posteriores, porque ayuda a transparentar. Es un delito que se puede aprobar solamente con una decisión del Congreso, que es el que tiene la potestad para legislar en materia penal. En segundo lugar, está el tema de convertir a los partidos políticos en sujetos obligados a tener un oficial de cumplimiento y reportar operaciones sospechosas ante la UIF. No es posible que el señor de la casa de cambios o el que vende un automóvil en la calle tenga que tener un oficial de cumplimiento, pero los partidos políticos, con las ingentes cantidades de dinero que fluyen, incluso pagos en efectivo, marcianadas, polladas, parrilladas, no tienen un oficial de cumplimiento. Por lo tanto, se genera ahí una situación difusa, lo que se ha dicho hace un momento, ¿no? Todo el mundo dice, yo no sé, yo no sospeché, yo no sabía, a mí me parecía. Claro, entonces, cuando yo centro la responsabilidad en un gerente de cumplimiento, que no va a responder al candidato, no va a responder a la cúpula partidaria, va a responder ante la Fiscalía y va a responder ante la UIF, creo que la cosa puede cambiar. Y lo tercero, que es un tema también de agenda del Congreso, creo que es fundamental que se apruebe una ley de colaboración eficaz de empresas, que es lo que ha motivado que Odebrecht en los Estados Unidos pueda hacer esta delación para evitar las graves consecuencias que en los Estados Unidos esto podría significar. Y esa colaboración eficaz empresarial implica que desde el día 1 la empresa
se sienta motivada y diga, para que no me cierren mis negocios, para que pueda seguir trabajando o para que no metan preso a mis directivos de ahora, yo vengo y negocio. Vengo y negocio y digo, esta es la información que tengo, voy a pagar tanto al Estado peruano y empiezan a colaborar para el descubrimiento de los hechos de corrupción que hayan podido cometer otros empresarios, funcionarios del Estado, etcétera. Muy bien. Milagros, ¿qué viene? Porque además sé que tienes información privilegiada gracias a tus contactos en Brasil. ¿Cómo ves el futuro? Con mucho trabajo, muchísimo trabajo, porque ahora tenemos la delación de Odebrecht y todavía no ha llegado toda la información al Perú a través de Brasil, la cooperación, digamos, con Brasil, y hay otras empresas, se está también negociando la delación con otras compañías, entre ellas también Camargo Correa, que también pagaba sobornos, no solo, bueno, y financiaba campañas no solo en Perú, sino también en otros países de América Latina y África, más o menos como el esquema de Odebrecht. Y creo que los periodistas tenemos una gran responsabilidad de poder identificar qué es mentira, qué realmente se tiene solidez a partir de hechos concretos, de lo que confiesan los delatores, qué cosas se está omitiendo, qué es lo que no se está diciendo. Es un trabajo arduo debido a que es entrar, ingresar, digamos, a conocer lo que pasaba dentro de toda una estructura empresarial, y es un caso súper complejo. Y en ese sentido, también decir que, recordar que si el éxito en Brasil de la investigación del caso Lavallato se basó en cooperación internacional y en llegar a acuerdos de colaboración con los directivos de las compañías, el periodismo también tiene que hacer un trabajo colaborativo para perseguir la corrupción transfronteriza. Y en ese sentido, desde Convoca hemos creado una red de periodistas, 20 periodistas de 11 países de América Latina y África. El proyecto se llama Investiga Lavallato y tenemos mucho trabajo ahí porque hay colegas como en Venezuela que no tienen acceso a información, que podemos nosotros contribuir intercambiando información, entregando información para que se conozca la verdad. Decir que lo que pasa aquí incluso puede tener conexión con lo que ha pasado en Angola y en otros países, y que esa es la idea de poder trascender las declaraciones y poder trabajar arduamente en poner a la luz estos hechos que la gente merece conocer, y que también pedir a los partidos que no se piquen en general a los representantes de los partidos, porque si hoy hablamos de Susana, mañana podemos hablar de otro y de otro y de otro, porque nosotros no investigamos en función de los partidos. No tenemos camiseta política. No tenemos camiseta política, no somos activistas, ni somos, ¿no? Y entonces tampoco estamos para agradar, digamos, a cada agrupación política, y perseguimos hechos. Y en ese sentido, tratando de ser lo más justo posible, sin sesgar obviamente la información, pero nuestra misión es poner a la luz pública esa información que la gente merece conocer. De acuerdo, y a veces coyunturalmente está sobre el foco Toledo, es Toledo, luego estará Alan, como ha pasado, luego Keiko. O sea, nadie se salva, porque cuando están bajo el escrutinio, para algo son personajes que han entrado a la política, ¿no? Así es. Pero también hay que aclarar que algunos sí son militantes, pero creo que ya no son periodistas, sino más bien militantes. Bueno, también habría que decir quién es quién ahí, ¿no? Exactamente. Pero nosotros sabemos que tú sí estás investigando a todos. Bueno, voy a terminar con los economistas. Entonces, primero con usted y luego al final con Gustavo. Carlos, entonces, me has dicho que sí le ves futuro. Bueno, primero has hablado del pasado y que siempre ha habido corrupción, pero sí quiero que profundices en el futuro, porque sigo escuchando este rollo de que estamos así por Lavallato, que estamos así por Lavallato, y pareciera que todos están atados de mano por Lavallato y que no podemos seguir construyendo una nación más digna y mover más la economía, ¿no? Para que los ciudadanos tengan acceso a todos los derechos básicos que demandamos. Entonces, desde tu perspectiva. Yo normalmente hablo del futuro del fútbol, que no es mi rubro. En economía y en temas de política no hablo del futuro, pero quisiera en primer lugar distraerlos a todos y solidarizarme con el televidente esta noche. Por Dios, este hombre sí que ha sido intoxicado por maravilloso punto de vista, con excepción de lo mío. Quiero también agradecerte la invitación por estar con 3 destacadas mujeres
periodistas y congresistas que están haciendo mucho en esta historia. Pero si yo me preguntase algo sobre el futuro, diría que hoy no estamos haciendo lo que tenemos que hacer. Porque el punto de partida, y tesudamente lo diré, para depurar, implica construir funcionarios públicos de primera en la proveeduría de servicios judiciales. Mientras sigamos teniendo lo que tenemos, vamos a ver a muchos pillos salir paraditos y a muchos inocentes maltratados, tanto en el sector privado como en el sector público. Por eso creo que no nos distraigamos en juicios que van a hacer y que van a dar trabajo mucho tiempo. También enfoquemos la tarea de fondo, que es construir una institucionalidad judicial. Perdón, ahí no te hemos copiado por un... estamos en el centro. No podemos culpar a Odebrecht de eso, pero lo concreto es que sí necesitamos una justicia implacable, con una fiscalía que no le perdone la vida a nadie y una judicatura impecable, y eso la tuvimos. O sea, la corrupción nunca ha sido eterna en el Perú. Hay que reconocer que en los últimos años nos hemos prostituido institucionalmente, y eso nos está costando económicamente pasar de crecer un ritmo a llegar a un momento en que tenemos que hacer esto. Por más que castiguemos a 50 personas o 100 personas, si seguimos teniendo un fiscal y un juez corrupto en Ica o en Piura o en Cajamarca, esto se va a reproducir y vamos a tener los presidentes de los que hoy día nos quejamos. Muy bien. Gustavo, cierras entonces este análisis. Sí, yo creo que me alegra que haya consenso en que hay que legislar para que financiamiento encubierto de campaña sea delito penal. Carlos ha dicho que es factible, así que yo asumo que es un avance. 2, creo que está muy bien que la Comisión Lavajato cite a los medios de comunicación. Entendí que también van a ir, porque claro, vamos a resolver muchas dudas sabiendo el grueso del financiamiento de campaña de las campañas caras es spots de televisión. Por lo tanto, cruzar esa información, sabremos cuánto fue la campaña, cuánto declararon, ya tenemos un margen para investigar súper claro. Tercero, creo que hay que tomar algunas medidas correctivas, estando de acuerdo con el tema del compliance y cumplimiento, que incluye a los partidos políticos, medidas correctivas en el proceso de inversiones, porque el grueso de la corrupción grave está alrededor de la obra pública y de las construcciones. Eso está en todo el mundo, es un tema conocido. Sí. Si queremos enfrentarlo, claro, pero es un tema mundial, ¿no es cierto? En el negocio de la construcción hay mucho más corrupción que en todos los demás negocios. No digo que no haya, pero hay más. Entonces, yo creo que hay que volver al esquema del SNIP anterior. El InvierteP es demasiado flexible, además que las ejecutoras no lo entienden. 3, creo que hay que meter el esquema de gerentes de servir en las 30 principales ejecutoras nacionales y en proinversión, de forma tal que los funcionarios, al menos de esas instancias que van a manejar el grueso de la inversión por concesión o por obra pública, por lo menos entren por concurso y por mérito, y no porque a dedo son amigos de algún ministro o de alguien con poder, porque obviamente en la medida en que la gente llegue por mérito y no porque son amigos de alguien, también todo el Estado peruano estará menos indefenso frente a la corrupción. Y por último, creo que igualmente importante que lo anterior es que no podemos seguir haciendo concesiones de obras importantes sin expedientes técnicos, sin saber cuáles son los costos de las obras. Eso comenzó con la Interoceánica y ha continuado en muchas obras, y es inaceptable. Y si hay que legislar sobre eso, no sé si sea viable, ¿no es cierto? Tendríamos que hacerlo, porque el Estado no puede seguir licitando a ciegas. Porque cuando licita ciegas, sin expediente técnico, no hay competencia y solo entran los que están en el entuerto, ¿no es cierto? Entonces, claro, sin expediente técnico y con plazos cortos, es un llamado casi a asignar a dedo cosas que se entregan por concurso solo en lo formal. Entonces, yo creo que más competencia y más gerente servir en las unidades grandes, incluyendo las subnacionales, me parece que pueden poner al Estado peruano en una mejor posición frente a la indefensión en la que ha estado en las últimas décadas. Muy bien, les tengo que agradecer a los 6, muchas gracias por venir. Todo se sabe, siempre está abierto para todas las voces, y además, antes de por favor, doctora Vilcatoma, usted coja su galleta y le pasa, si le puedes pasar eso. Disculpen más bien la malcriadez para no cruzarme ante cámaras. El doctor Adriansen siempre es mi... Muchas gracias, doctor. Una galleta para usted también. Lo pasamos. No, y ojalá, como dice el doctor, bueno, como han dicho todos, ¿no? Que también existe. Yo creo que ya están existiendo delaciones en Perú, ¿no?
colaboradores eficaces. De hecho, en lo último que se sabe de Susana Villarán, hay un colaborador eficaz en Perú. Milagros. Y yo quisiera llamar la atención con respecto a la empresa consorciada más importante de la que se ha tratado ahora, que es Graña y Montero, que ellos tenían un rubro un poco, digamos, poco usual en los rubros que se suele encontrar en los expedientes, que era el de imprevistos, ¿no? Imprevistos. Entonces, ¿cuáles eran los imprevistos? En realidad, políticamente, nosotros ya hemos establecido la responsabilidad de todos los que han participado en estos procesos. Lo único que falta es hacer el enlace si estas omisiones graves estaban relacionadas o no con una coima. ¿Y qué le contestó José Graña cuando le preguntó por los imprevistos? ¿Qué eran? En realidad, la participación del señor Graña ameritaría un programa con usted para poder, en base a la declaración cierta, sin especulaciones, el público pueda sacar sus conclusiones. Por favor, ¿me acepta otro programa para hablar de eso, de las consorciadas? Yo, con mucho gusto. Le agradezco mucho, congresista Bartra. Entonces, empezamos así, ahora vamos a empezar así. ¿Qué dice, doctor Caro, su galleta? Deja que tus obras hablen por ti. Deja que tus obras hablen por ti. Doctor Caro, yo le agradezco a usted, creo que es uno de los pocos, si no el único abogado que habla así sobre Odebrecht de frente. Parece que a usted no lo lavaron ni lo aceitaron. Creo que lo importante es que cumplamos con nuestra misión los abogados y como se ha dicho hace un rato, ¿no? Separar la paja del trigo, porque sí, claro. Hay mucha gente. ¿Usted no tuvo ningún contratito raro? No, para nada, menos mal. Tengo que preguntar. Sí, sí. Pero es uno de los pocos que habla así. Bueno, congresista Bartra, por favor. No podemos dirigir el viento, pero sí podemos ajustar las velas. Muy bueno. Pero ajústelas para todas, congresista. Para todos, Milagro, como corresponde. Exacto. Gracias, congresista. Doctora Adrián. El mío es terrible. Si buscas, encontrarás. Si buscamos, encontraremos. Y ojalá encontremos todo lo que hay que encontrar. Por supuesto. Señora Salazar. A ver, el mío es esperanzador. Dice que un viaje traerá a mi vida una mejor perspectiva. ¿Otro viaje a Curitiba? Otro viaje a Curitiba. ¿Qué dice Gustavo? Mantén los ojos abiertos, nunca sabes lo que podrás ver. Guarda. Qué fuerte lo de Susana para usted, ¿ah? Para nosotros es muy fuerte. Sí, claro. Pero lo que está pasando en el Perú, igual nosotros pensamos sí, no, que claro. ¿Ha hablado recientemente con ella? No, en realidad después de que fue a la plancha de Urresti, Nunca a pesar más. de que ya no estaba en el partido, claro, eso nos generó un mal humor de un grado muy alto. Por favor. Y no he vuelto a hablar con ella personalmente, pero sí, cuando ella me ha pedido información sobre la reforma del transporte urbano para ir a comisiones en el Congreso, yo sí he cumplido a través de terceros, de entregarle la información que me ha solicitado y le he apoyado en lo que me ha pedido en relación a los temas de los cuales yo tenía responsabilidad en la municipalidad. Claro, o sea, usted ya se olvidó de la política. ¿Perdón? ¿Se olvidó de la política? ¿Quién? Usted. No. Ojalá fuera inocente. Soy inocente. No, Soy quiero a ella. Ya. Ojalá fuera inocente. Sí, yo no creo que ella se haya aprovechado, pero obviamente está en una situación en la cual todo tiene que ahora verse con otros ojos y escrutarse hasta el final, ¿no? Todo lo hecho, ¿no? En los contratos, esos dos más importantes durante toda la gestión, dada la situación. ¿Qué dice su galleta? No saltes pasos importantes en la vida. Bastante sacrificada ya esta lucha de tantos años, Milagros. Sí, claro, pero siga ahí. Por supuesto trabajando que sí. Fuerte, duro y parejo. No voy a retirar mi denuncia constitucional. ¿No la va a retirar? No la voy a retirar, eso se lo digo al diario El Comercio. Muchas gracias. Pero no tienen el apoyo de los votos. ¿Ah? Que siga, son 15 días vitales para que el Ministerio Público tenga la oportunidad de destruir esos argumentos, de demostrar que estamos equivocados. Son 15 días que tiene para corregirse. ¿Acaso no hemos visto esta semana acciones que no se veían en meses, Milagros? Lleguemos a los 15 días y que el Ministerio Público sustente, acredite que estamos equivocados. Muy bien, bueno. Hasta aquí llegamos, señores. Muchas gracias, de verdad. Gracias por el tiempo y por estar aquí, entonces, ¿sabe? Y tengo que agradecer al Centro Español del Perú y además quiero informar que voy a hacer extensa la invitación de ellos al concierto de la cantautora española Rosalén, que va a ser en este mismo centro el día 9 de diciembre a las 8 de la noche. Por si acaso, el Centro Español del Perú está en la cuadra 19 de la avenida Salaberry.
Así que bienvenidos sean. Mayor información en la web del centro, www.centroespañolperú.com. Hasta aquí llegué. Yo sé que hay mucho pan y tela por cortar y pan por rebanar y cosas por leer, pero si alguien también tiene información que quiere hacerla conocer, confíen en este programa. Creo que ya me conocen, yo no me caso con nadie. Así que tenemos Lavallato para rato. Y después de lo que ha hecho el doctor Caro, ya vamos muertos, por lo menos 5 años. Así que aquí estaremos, mientras Dios lo quiera, al frente del cañón. 5 a 10 años. Sí, entre 5 y 10. Bueno, muy bien, que estén bien. Mañana. Justicia. Justicia. Pero justicia que tarda no es justicia, ojo. Así es. Pero claro, él se refiere a cada cosa, cada personaje. A eso se refiere. Y eso que estamos solo en lo global, falta los regionales todavía. Y, por eso entre 5 y 10 años. Ya, señores, mañana nos volvemos a encontrar. Que estén bien. Chao. Ya no hay más secretos, todo y todo se sabe. Este programa llegó gracias a Cuenta Free de Scotiabank, sin comisiones, sin mantenimiento, sin límites, en todo el Perú. Scotiabank.